Muy buenos días, tengan todas y todos y sean bienvenidos a esta ya la tercera jornada de este Congreso Internacional Pro Bono y Acceso a la Justicia. En esta tercera jornada, titulada Litigio Estratégico y Clínicas de Interés Público, vamos a iniciar con nuestro primer panel. Y vamos a pedirle por favor al moderador, el licenciado Tomás Hernández Metz, que por favor pase por la mesa técnica para ponerse su micrófono aquí a nuestra derecha, por favor. El licenciado Tomás Hernández Metz es socio de Hedrick, Rizik, Álvarez y Fernández. Le pedimos también a la doctora Macarena Sáez, catedrática de la American University of Washington College of Law, miembro del Comité Ejecutivo de la Red de Académicos Latinoamericanos sobre Género, Sexualidad y Educación Legal, ALAS, que pase también, por favor, por nuestra mesa técnica para ponerse su micrófono. La doctora Macarena Sáez. La licenciada Liliana Pavón, representante del Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF, y del Comité de América Latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, CLADEM. La licenciada Liliana Pavón, favor de pasar por nuestra mesa técnica a la derecha para ponerse su micrófono. María Lucía Torres, profesora de carrera académica del Grupo de Investigación en Derechos Humanos y coordinadora de los asuntos de trabajo pro bono en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Con esto completamos nuestro equipo de panelistas y repetimos, nuestro moderador, el licenciado Tomás Hernández Metz, socio de Hedrick, Rizik, Álvarez y Fernández, la doctora Macarena Sáenz, la licenciada Liliana Pavón y la doctora María Lucía Torres. Les recordamos a todos ustedes que este congreso es posible gracias a la coordinación de la Fundación Pro Bono República Dominicana, el Cyrus R. Vance Center for International Justice, la Fundación Pro Bono Chile en el marco de la Red Pro Bono Internacional y en conjunto con el Instituto Dominicano de Derecho Constitucional. Igualmente, les recordamos que nuestros patrocinadores son el Banco Popular Dominicano, Latin Lawyer, Hedrick, Rizik, Álvarez y Fernández, Jorge Prats, Abogados Consultores, Metal Dome, JCP, Jiménez Cruz Peña, Abogados, Cemex Dominicana, la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, el licenciado Jorge A. López Hilario, Abogado Consultor, Cervecería Nacional Dominicana, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, el Grupo Falcondo, Central Romana Corporation, Ayuntamiento de Santo Domingo Este y claro está, Inversiones Taveras. ¿Y prefiere esta misma? Sí. La mecánica de trabajo será la siguiente. Cada expositor tendrá 15 minutos para hacer su explicación, luego del cual tendremos 15 minutos para debatir el tema y para las conclusiones. Perfecto. Le cedo la palabra con todo el gusto al licenciado Tomás Hernández Metz. Los micrófonos son suyos. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradezco la asistencia en la mañana del día de hoy en este evento que ha marcado un hito en lo que es la Fundación Pro Bono Internacional. Asimismo, queremos agradecer a las entidades que han permitido la realización de este congreso y sin mucho preámbulo, este panel que va a tratar sobre litigio estratégico y acciones de interés público, un tema de gran importancia, pero poco difundido en nuestro país, pese al gran valor que tiene para un sistema democrático lo que serían la ejecución de estrategias de litigio para acciones de interés público, y estará a cargo aquí de las panelistas recién presentadas. En primer lugar, empezaremos con la doctora Macarena Sáez,
catedrática de la American University, Washington College of Law y miembro del Comité Ejecutivo de la Red de Académicos Latinoamericanos sobre Género, Sexualidad y Educación Legal. Paso la palabra. ¿Aló? Ahí. ¿Aló? ¿Se escucha ahí o no? No. Coge esto. Ahí está. Sí, está prendido. ¿Aló? ¿Aló? Simplemente voy a tener que tomar este con la mano. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la Fundación Pro Bono, quiero agradecer especialmente a los organizadores de este evento. Es un honor y ha sido realmente una experiencia muy importante haber escuchado ya también a los panelistas ayer. Yo voy a hablar un poco sobre tengo dos cosas en realidad que quiero compartir con ustedes. Uno es un mensaje y el otro es un análisis. El mensaje es sobre el litigio pro bono y el análisis es sobre el litigio estratégico. El mensaje sobre el litigio pro bono es que no puedo dejar de enfatizar lo importante de la labor que hacen todos ustedes y todos aquellos que están interesados en el litigio pro bono, porque en nuestros países todavía no podemos, en ningún país en realidad podemos decir que toda la gente que tiene algún problema tiene defensa legal. Y en esto yo creo que lo que señalaba Paula ayer es muy importante. Nosotros tenemos una responsabilidad como abogados de trabajar por la gente y asegurarnos que todo el mundo tenga representación legal cuando la necesita. Entonces mi mensaje para el tema pro bono es que efectivamente a veces pensamos en el litigio estratégico como un tema importante para hacerlo pro bono, pero en realidad son dos cosas que a veces coinciden, pero que en general es muy importante que efectivamente exista el litigio pro bono aun cuando no sea estratégico, aun cuando sea el litigio de todos los días. No hay nada más estratégico que poder cambiar. El cambio estructural más importante tal vez que nosotros podemos tener en nuestras manos es que todas las personas que necesitan representación legal la tengan y tengan buena representación legal. Ese es un cambio estructural que está en las manos de todos nosotros. Viviendo en Estados Unidos, yo soy abogada chilena, una de las frustraciones que tengo es no poder llevar litigios locales. Ustedes tienen esa posibilidad, los que tienen esa posibilidad, no pierdan de vista la importancia del litigio local. Ese era mi mensaje. Ahora el análisis sobre el litigio estratégico. El litigio estratégico es lo que entendemos que se encamina hacia un cambio social estructural. Sin embargo, desde el punto de vista de aquellos que trabajamos en temas de interés público o trabajamos en litigio estratégico, lo que me parece que ocurre es que nos hemos enfocado mucho más en la palabra litigio que en la palabra estrategia. Entonces, cuando hablamos de litigio estratégico, en realidad estamos hablando de llevar un caso que puede tener resonancia estructural. Pero, en realidad, la palabra en la que yo quisiera enfocar mi análisis hoy es en la palabra estrategia. ¿Dónde está la estrategia del litigio estratégico cuando hacemos un litigio que pretende tener cambio estructural? Y para eso, entonces, quiero hablar del litigio estratégico con mayúscula y el litigio estratégico con minúscula. Entonces, el litigio estratégico con minúscula sería aquel donde hay un litigio que nos llega a nosotros y que tiene el potencial de hacer un cambio estructural. Por ejemplo, en el caso personal en que tuve la fortuna de poder trabajar, el primer caso sobre orientación sexual. Es un caso muy difícil, un caso nunca había habido una abierta discriminación por orientación sexual en Chile y tuve la fortuna de poder trabajar en ese caso. Pero ese es un caso que nos llega y que tiene la potencialidad de ser un caso que tiene un cambio estructural importante. El litigio estratégico con mayúscula es el litigio estratégico, en mi opinión, que se construye a través de una estrategia que engloba varios litigios. Por ejemplo, el litigio sobre matrimonio igualitario en Estados Unidos, el litigio sobre discriminación racial en Estados Unidos en los años 50. Esos son litigios donde hay varios litigios que están todos encaminados hacia la misma finalidad. Entonces, otros ejemplos de litigio estratégico con minúscula, por ejemplo, caso María da Peña, el primer caso que llega sobre violencia doméstica al sistema interamericano de derechos humanos, es un caso que llega y que tiene la potencialidad de generar un cambio estructural que termina en Brasil con una nueva ley, etcétera. No termina con la violencia doméstica, así que después podemos ver efectivamente
qué tan potentes son los litigios estratégicos, pero sí genera un cambio en la mentalidad respecto de la obligación internacional, obligaciones que genera para el Estado la violencia doméstica que no tiene una solución estructural dentro del país. En ese sentido fue un caso importante y es un caso que yo creo que podemos coincidir que es un caso de litigio estratégico, con minúscula, porque no había una estrategia de llevar muchos casos y que todos terminaran en un caso en particular. Como digo, la estrategia con mayúscula, la más reciente en Estados Unidos, obviamente, que son todos estos casos de matrimonio igualitario. Tenemos Windsor contra Estados Unidos, que es el primer caso a nivel federal, donde se definen ciertos temas que tienen que ver con el matrimonio igualitario, pero hay una serie de litigios detrás. Ahora, ¿cuáles son los elementos que considero yo que tienen en común estos litigios estratégicos con mayúscula? Podemos generar, si nosotros analizamos estas estrategias de litigio con mayúscula, vemos que tienen ciertos elementos comunes. Uno de ellos, por ejemplo, es que tienen un cliente ideal o casi ideal. Entonces, claro, son casos donde efectivamente se pasan de lado ciertos clientes hasta encontrar el cliente ideal. En el caso de Estados Unidos, en el caso de matrimonio igualitario, Windsor contra Estados Unidos, que es un caso que no tiene que ver con aceptar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, sino que tenía como función declarar la inconstitucionalidad de un estatuto federal que definía el matrimonio como, una sección de un estatuto federal que definía el matrimonio como el matrimonio entre un hombre y una mujer para efectos federales, estatutos federales. Y la clienta, que es Edith Windsor, es una abuelita, una señora ya grande, que se casa con su pareja después de 40 años estando juntas, y cuando muere la pareja, la señora, ellos se casan en Canadá, cuando muere ella tiene que pagar un impuesto altísimo a la herencia que no habría tenido que pagar si su matrimonio hubiera sido reconocido federalmente, era un impuesto federal. Y ella presenta este caso, pero claro, Edith Windsor es una señora de unos 70 años, que vivió 40 años con su pareja, la pareja también, las dos profesionales, o sea, tienen un perfil que era muy difícil de atacar y que era un perfil que generaba empatía. O sea, cualquiera de nosotros si hubiera tenido más tiempo, habría traído los clips para que ustedes vieran. Cualquiera los ve y dice, esa podría ser mi abuelita, ¿cómo no le voy a dar los derechos a mi abuelita? O sea, era una cliente que tenía características importantes que la hacían ideal para ese litigio. Después, además, implica una coordinación importante, y esto me parece que es bien interesante la lección que uno recoge. No hay litigios estratégicos, o no debiera haber litigios estratégicos con mayúscula, que sean litigios estratégicos Montessori, donde cada uno hace lo que quiere. Hay una coordinación muy importante desde distintas organizaciones. O sea, uno lee, por ejemplo, los artículos sobre las alianzas que se formaron para los casos de matrimonio igualitario, y había reuniones periódicas entre los distintos litigantes. En el caso de la discriminación racial, el litigio de los años 50, la NAACP, que es la organización que coordina la mayor cantidad de temas de discriminación racial, tenía prácticamente un control sobre todos los litigios que se llevaban en temas de discriminación racial. Y eso es complicado porque obviamente que existen los egos, hay organizaciones que dicen, bueno, este es el caso con el que yo me voy a lucir, pero el litigio estratégico exige un poco de humildad en ese sentido para poder tener una coordinación que efectivamente lleve a un cambio estructural. Lo otro que efectivamente se nota, y tú me cortas cuando tenga que terminar, tú me haces bien. La otra cosa que es importante es que hay una estrategia de medios muy fuerte. O sea, la estrategia de litigio no es solo una estrategia de cómo yo voy a llevar el caso desde el punto de vista de los escritos, sino que tiene que ver con una estrategia de medios, porque el cambio estructural exige también una cierta empatía pública del caso. Y la estrategia de medios fuertes no necesariamente exige que uno salga a los medios con todo, sino que la estrategia exige que uno salga cuando tiene que salir. Y eso significa
que en ciertos momentos hay que quedarse callado, hay que silenciar el caso, y silenciar el caso también es difícil, porque obviamente que hay medios que están tratando de aplastar, medios y fuerzas y grupos que están tratando de aplastar el litigio. Por eso es que hay litigio, porque hay conflicto entre lo que corresponde hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo silenciar un caso en un determinado minuto? ¿Cómo dejarlo que bajo el radar de los medios, que nadie lo vea? Y en el momento correspondiente salir con todos los medios, tener un mensaje claro. Eso es también algo que se ve muy coincidentemente en todos los litigios estratégicos con mayúscula que se llevan. El mensaje además tiene que ser un mensaje muy específico y muy corto. No hay espacio para grandes mensajes y muy sofisticados. Eso es el mensaje para la Corte. Pero el mensaje público tiene que ser un mensaje muy corto. Y de nuevo vuelvo entonces como ejemplo el caso de matrimonio igualitario, el caso Windsor contra Estados Unidos. Es un caso de impuestos. Es un caso donde a la señora le tocó pagar más de $300.000 en impuestos. Pero todos los medios publicitarios, todos los videos que tomaron la Asociación de Derechos Civiles de Estados Unidos, la ACLU, que llevaba el caso, no dicen en ningún momento la palabra impuesto. Todo es sobre la importancia del matrimonio. Sale Edith Windsor hablando, yo no sé, yo estuve 40 años con ella y efectivamente no te puedo decir qué es lo que es diferente, pero el día siguiente al que nos casamos en Canadá, que fue 2 años antes de que se muriera su pareja, o sea, eran ya unas señoras de 70 y tantos años, y ella dice, no te puedo decir qué es lo que es diferente, pero es diferente. El matrimonio es diferente, hace una diferencia. En ningún momento ella dice, sí, yo tuve que pagar $300.000 y fue terrible y yo podría haber tenido... Nada, no hay nada sobre los impuestos en el mensaje sobre el caso Windsor contra Estados Unidos. Es un mensaje específico, claro, muy pequeño. Ok. Lo otro que uno nota también es que la estrategia no termina con la decisión. La decisión es un comienzo. Generalmente las decisiones son importantes, obviamente, pero nada termina con la decisión. La decisión no es mágica. La decisión simplemente es una puerta que se abre para nosotros poder hacer algo. Y lo que ocurre muchas veces en los litigios estratégicos con minúscula es que las abogadas y los abogados creemos que se nos acabó, que hasta ahí llegó nuestra función. Y entonces votamos el caso o el lápiz o nos pasamos a otro caso en el momento que tal vez es el más importante, que es el momento de la ejecución de la sentencia. Es el momento de empezar a promover qué es lo que dijo la Corte en un momento determinado. Entonces, uno ve que la estrategia de medios y la estrategia de litigios continúa hasta mucho después que hay una sentencia. Finalmente, en el último minuto que me queda, quisiera hablar un poco de los riesgos que tiene el litigio estratégico, tanto con mayúscula como minúscula. Y uno es perder la voz en el camino. O sea, uno se empecina tanto en ganar que uno puede terminar ganando por las razones equivocadas. Una de las críticas que se le hace dentro del grupo del movimiento LGBT en Estados Unidos a la estrategia de matrimonio igualitario es que empezaron con un discurso muy de derecho a la igualdad y derecho a la autonomía de poder elegir, y terminaron con un discurso muy conservador del derecho al matrimonio, porque el matrimonio nos hace mejores, porque el matrimonio dignifica. Y entonces, claro, en el camino van a ganar probablemente, pero eso va a ser más difícil la siguiente batalla respecto de las familias, por ejemplo, no casadas, o de otro tipo de libertades que podrían haberse visto involucradas y que podrían haberse beneficiado de este litigio. México, por ejemplo, tiene una estrategia muy diferente. La sentencia de matrimonio igualitario en México es sobre familias diversas. Uno tiene que entender los contextos culturales también, obviamente, y qué es lo que es posible hacer. O sea, uno no puede tampoco llegar y criticar la estrategia de matrimonio igualitario en Estados Unidos porque ellos están litigando en un momento determinado con una cultura determinada en un espacio determinado. Pero perder la voz y terminar ganando por razones equivocadas es un problema complicado. Y lo otro es perder el sentido de justicia. A veces uno tiene que hacer las cosas simplemente porque es lo correcto. En el caso del litigio racial en Estados Unidos, se debate mucho si Plessy versus Ferguson, que es la sentencia de fines del siglo XIX, que
que determinó legalmente la doctrina de separados pero iguales, que la segregación racial la hizo legal, se discute mucho si fue muy malo que se hubiera litigado ese caso. Es un ejemplo de, bueno, fue un litigio estratégico fracasado, fue un litigio estratégico o fue una mala idea en el fondo. Claro, todos somos generales después de la guerra y hoy con todo lo que nosotros sabemos podemos tener una mayor decisión informada de si fue el buen momento para tomar el caso o no. Pero también en algunos momentos uno tiene que hacer las cosas porque es lo correcto. Y el balance de qué es lo que es lo correcto y qué es lo que es lo estratégico es muy complicado, obviamente. Lecciones para el futuro, de nuevo, evitar el litigio estratégico Montessori. Uno tiene que dejar los egos de lado y es importante la coordinación. Si ustedes ven que viene una cosa estratégica importante, traten de coordinarse con las otras organizaciones que están llevándolo también de lado. Usar cada espacio de litigio en forma eficiente con intención de ganar el juicio. O sea, no usen el litigio local con la intención de agotar los mecanismos internos para poder ir al sistema internacional. Eso es antiético de partida y además es ineficiente por muy distintas razones. Bueno, paro aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Macarena, realmente bastante interesante. Vamos a seguir ahora con la licenciada Liliana Pavón. Ella es miembro del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, CLADEM. Un placer, muchas gracias por la invitación a la institución Pro Bono y todos los que han colaborado para hacer este evento realidad. El día de hoy vengo a hablar sobre el programa de litigio estratégico del Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM. Es una institución que quizás algunos de ustedes conocen por su litigio estratégico, litigio internacional, a nivel de la Comisión, a nivel de la Corte Interamericana y del Sistema Universal de Derechos Humanos. El programa tiene como objetivo principal contribuir a promover la ampliación de los marcos interpretativos de la normativa internacional y también lograr la justiciabilidad de los derechos de las mujeres. Algunos de sus casos más emblemáticos, esto es lo que han demostrado, uno de ellos, María da Peña, que llevaron con CEGIL. Y el objetivo, como han dicho, no ha sido perder lo local para luego llevar los casos a lo internacional. Eso tiene un error, un error garrafal en cuestión de derecho internacional, que es que al momento de presentar las pruebas también se va a demostrar que fue un proceso débil y no habrá forma de demostrar con evidencia que el hecho sucedió. Entonces, ¿cómo va la comunidad, la institución internacional que se seleccione para el caso del litigio estratégico poder dictaminar correctamente si no tiene suficiente evidencia? Entonces, el proceso local puede ayudar a elaborar mejor los hechos del caso. Y estos casos que ha ganado CLADEM han sido precisamente porque a nivel local se han logrado la recolección de evidencias claves y la demostración de los casos. Bueno, en María da Peña era fácil, ella estaba parapléjica. En el caso de LLM Perú, la niña fue sometida a un proceso de embarazo, se le negó su derecho de aborto, el cual era un aborto legal permitido por Perú, y posteriormente, o sea, ella en condiciones de incapacidad, ella misma como menor de edad. Y otro caso que quería mencionar era el caso de una joven que su embarazo se diagnosticó que era un bebé hidrocefálico. Entonces este niño estaba destinado a morir al nacer. La niña tenía derecho, la joven tenía derecho a hacerse un aborto legal por estas condiciones, además de que representaba un riesgo para su propia vida. Sin embargo, el director de la clínica le negó este derecho y ella fue obligada a mantener el embarazo, que es un embarazo de más de 9 meses. Además de eso, amamantar durante una semana al niño hidrocefálico que estaba destinado a morir, que además estaba deformado. Entonces era un caso muy fuerte y que por lo tanto genera la empatía de todo el mundo, incluso del mismo sistema legal. Lo cierto es que a pesar de que en esos países estaba legalizado el aborto, la situación tiene una influencia moral. El director que recibe el caso piensa, bueno, si el niño puede nacer vivo,
entonces que lo tenga, porque van a ser vivo y va a durar unos días vivo. Pero el niño estaba destinado 100% a morir. Entonces, someter a la joven a ese proceso, incluso de amamantar, era ya una tortura para ella. Algunas, no sé si pondrán la presentación. Algunas de las estrategias que se han... La presentación del PowerPoint, sí. Si me ayudan con eso. Las estrategias procesales deben estar orientadas para una finalidad específica y para CLADEM las estrategias han sido lograr un remedio, en el caso concreto, lograr una compensación económica para las víctimas y alguna forma de reparación moral. Además, generar una jurisprudencia que sea género sensitiva, o sea, que tenga consideraciones sobre las dificultades que estas mujeres han tenido para acceder a la justicia dentro de sus países. María da Peña, a pesar de estar cuadriplégica, estaba en una condición de desamparo legal, porque su pareja era una persona con mucha influencia política y económica, como algunos de ustedes ya conocen el caso, sé que sí, y por lo tanto se le negó el acceso a la justicia, igual a los otros casos que mencionaba. El cambio estratégico, su objetivo principal es evidenciar el problema social que representan este tipo de casos para las mujeres en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque puede ser un litigio en minúscula, pero representa muchos casos en otros países. Y el hecho de que en la comunidad internacional se discuta uno, significa que va a generar conocimiento en litigio, incluso para referencia del litigio local. Nosotros no tenemos una legislación local que favorezca el aborto, pero sí hay un código penal actualmente que está siendo debatido y este código se ha quitado y se ha puesto un artículo en el que se permite el aborto cuando la madre corre peligro su vida. Bueno, en esa pueden pasar como a la tercera, cuarta, próxima. En estos casos, en el momento en que se acoja esas modificaciones al Código Penal, puede ser que nosotros nos encontremos en situaciones donde la víctima, la persona que quiere acceder a un aborto, se le niegue el derecho porque un médico decida que no tiene las condiciones las características que se indiquen en el Código Penal. Y esa es una de las dificultades. Yo personalmente trabajo en casos de trata de personas. Muchas gracias. En casos de trata de personas, y hace unos cuantos días estaba trabajando con una joven de 15 años que fue explotada sexualmente en la George Washington por un caballero. El señor, el imputado, que ahora está preso, la embarazó en ese proceso de explotación sexual. O sea, él la llevaba a la bolita, no es una zona rosa, como podríamos decir, no, aunque no está constituido como tal, a una niña de 15 años y fue obviamente captada por la policía al notar una menor en esta zona, que no era obvio la situación. Pero fruto de esas violaciones ella quedó embarazada y esa niña hoy en día tendrá que permanecer con ese embarazo y tendrá que vivir el resto de sus días con ese bebé que fue fruto de una violación, a quien ella llama su marido, porque ella entendía que estaba en una relación formal con esta persona. Es una situación de falta de conocimiento de su derecho y además de que la legislación dominicana le va a obligar, no le va a permitir acceder a un aborto legal en caso de violación, ni está previsto que eso cambie. Tenemos dos casos emblemáticos que han pasado, conocen ustedes por la prensa. Uno fue una niña de 10 años que dio a luz en la Plaza de la Salud. No sé si recuerdan la foto amarillista de que la niña pidió una muñeca y le llevaron la muñeca, entonces eso salió en primera plana. Esa niña tenía 10 años y 2 meses después tuvieron que retirarle su útero. Una niña de 10 años físicamente no está preparada para soportar un embarazo a término. Es verdad que el bebé nació, pero ella no podrá ser madre. Era un caso también de violación
y por un miembro de su familia. Otro caso emblemático aquí en República Dominicana, al que se le dio seguimiento a nivel de incidencia, porque tenemos incapacidad de litigar a nivel local en casos de aborto, porque no tenemos una legislación que lo apruebe, es el caso de la niña que murió, sin mencionar su nombre, porque tenía leucemia. Esta chica, en su condición de leucemia, tenía que tomarse una decisión: o mantenía el embarazo, que estaba sometida a él con constante sangrado, porque su situación no permitía que el cuerpo soportara el embarazo, y en el proceso ella falleció, porque el hospital decidió que ella debía estar en el hospital hasta que se definiera si el bebé iba a poder nacer o no. Lamentablemente en el proceso, en el primer mes, ella falleció. Bueno, ahora la madre tiene que lidiar con todo el proceso de culpabilidad, de por qué no la saqué de ese hospital y todo eso. Entonces, es una realidad en República Dominicana, lo hemos visto en la prensa, y está muy lejos de ser una decisión moral de nosotros. Tiene que ver con la decisión de una familia que elige si su niña de 10 o su niña de 15 años va a seguir viviendo o si van a elegir al nieto. Es tan simple como eso. No es una decisión a nivel de los juristas, tiene que ser algo de derechos humanos. Esas dos niñas serán emblemáticas, pero no tenemos alguna posibilidad de presentar, ninguna litigio internacional en estos casos, porque no contamos con la legislación. Es una realidad que hay que cambiarlo. Estos dos casos se conocen porque pasaron ¿dónde? En el Distrito Nacional. Y se conocen porque llegaron a la prensa, porque eran personas que tenían algún tipo de acceso a esta información. Nosotros trabajamos también con casos de trata de niñas a nivel local, personalmente, como decía, litigo en trata de personas, y uno de los casos que es muy conocido es el caso de Amarfis y Cacalo. Eran dueños de un burdel donde llevaban niñas para ser explotadas sexualmente, y una de ellas 5 años después falleció por una situación de una enfermedad de transmisión sexual. No hay forma de demostrar que haya una vinculación entre la muerte y los 5 años después. Lo cierto es que la madre, al ver esta situación de indefensión en el que se encontraba, decidió desistir del proceso frente a la presión de los tratantes, frente a falta de asistencia. Entonces, tenemos oportunidades de encontrar casos como estos para la organización Pro Bono, claro. O sea, al día a día estamos trabajando con este tipo de casos, pero lamentablemente no siempre se han encontrado abogados que estén dispuestos a llevar esos procesos, ¿verdad, Paola? Y eso es bastante difícil. Nosotros sabemos que la clave está en ir de la mano con las organizaciones que trabajan con las bases comunitarias. Me queda. Y para cerrar, me gustaría presentarle un poquito del caso. Ay, la pared. Cada uno es distinto. Los casos en los que el colectivo latinoamericano por la defensa de los derechos de la mujer ha trabajado. Aquí tienen un listado, cada uno de ellos tiene una vinculación a los derechos sexuales y reproductivos, a la lucha contra la violencia hacia la mujer. Ahí tenemos a María da Peña, también el caso del campo algodonero, que es muy reconocido porque era una violación sistemática a los derechos de la mujer. Durante un transcurso de años en México, sucedieron en esa zona una serie de asesinatos contra mujeres y ninguno de ellos fue investigado eficientemente. Y hablar de investigación eficiente en estos años es complejo porque con un código procesal penal tan exigente como el nuestro, hacer una investigación en la que estén todos los elementos de prueba necesarios para que el juez dictamine a favor de uno es difícil. A veces tú tienes a la niña fallecida, a la víctima, tienes a una familia que desiste y tienes un sistema en el que el médico legal puede parcializarse, puede ser también que las evaluaciones de daños y perjuicios realizadas por el INASIF no sean tan eficientes, que son las realidades que nosotros vemos en el litigio
en el día a día en la República Dominicana. Otros casos son los de la violencia sexual, como el caso de MZ y de LNP, que fueron casos donde las niñas fueron violadas en lugares públicos y CLADEN llevó ante la Comisión Interamericana. También, bueno, aquí tenía una breve reseña sobre el caso de KLL versus Perú. Y pueden pedir también que le pasen la presentación de forma que tengan acceso a estas informaciones, además de que algunos sí se han beneficiado de los libros de litigio estratégico, los manuales de litigio que traímos, lo único que no eran tantos. Este caso era el que mencionaba anteriormente y su fuerza ha sido precisamente, recuerden que en Perú sí era legal el aborto y ella tenía derecho a acceder a ese proceso y le fue negado. Estos son los instrumentos internacionales que se han atacado mediante el proceso de litigio estratégico, y aquí está el cuadro de los casos que hemos trabajado. Hablamos de primeros derechos vulnerados porque es el derecho vulnerado a nivel local, y posteriormente, cuando no es reconocido ese derecho en el derecho interno, es que hablamos de un litigio internacional, para entonces hablar de violaciones al derecho de acceso a la justicia, que es el mayor reto y es la razón por la cual se pasa del derecho, se agotan los recursos internos y luego se pasa al litigio estratégico internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Liliana Pavón. Ahora seguimos con la doctora María Luisa Torres, profesora de carrera académica del Grupo de Investigación en Derechos Humanos y coordinadora de los asuntos de trabajo pro bono en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario, Bogotá, Colombia. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los organizadores del encuentro porque creo que ha sido un espacio de mucho aprendizaje tanto para nosotros como para todos ustedes, y creo que todos los objetivos que se trazaron se han cumplido bastante bien. Voy a tratar de hacer una presentación para referirme a cómo el litigio estratégico es una herramienta indispensable para la realización de acciones de interés público en beneficio de la colectividad, y para esto, pues, por supuesto, voy a utilizar a manera de referencia la experiencia que en nuestra clínica jurídica hemos tenido en el uso del litigio estratégico para hacer alusión a muchos de los elementos que voy a exponer, y principalmente porque me voy a referir a una propuesta académica que surge desde la dinámica misma de nuestra clínica, que la hemos denominado la trilogía para la defensa del interés público en la búsqueda de resultados de alto impacto social. Entonces, solamente a manera de precisión, quisiera señalar que no hay un concepto único sobre el litigio estratégico, que lo que hay es una serie de elementos que nos permiten llegar a una noción sobre el alcance de lo que es un litigio estratégico, como lo decía Macarena. Para algunos, pues, es la labor de seleccionar y analizar un litigio para ciertos casos de cara a obtener un resultado de alto impacto y que sea visible en la creación de políticas públicas, de reformas legislativas o acciones en general para el beneficio de la sociedad. Para otros es un proceso de identificación, socialización y difusión de una problemática social con el fin de estructurar un caso que evidencie la necesidad de generar un cambio estructural y de transformación social para lograr un acceso a la justicia. Y otros simplemente lo han definido como la herramienta con la cual los abogados contribuyen al desarrollo del derecho de interés público con el claro objetivo de lograr un cambio social y superar entonces el concepto y la noción de individualidad para entrar en el escenario de las causas socialmente relevantes y colectivas. Pero más allá del concepto, lo realmente importante es que el litigio estratégico no solo debe orientarse a la interposición de acciones judiciales, sino a la búsqueda de distintos elementos que permitan reformas legislativas, políticas públicas, sentencias judiciales o cualquier tipo de cambio que pueda llegar a generar algo, una modificación en la estructura de los elementos sociales, y con ello llegar a la seguridad jurídica, a la garantía de los derechos y demás aspectos en beneficio del interés público.
Teniendo presente entonces como esta noción de litigio estratégico y lo que ayer hablé sobre el modelo de educación legal clínica, pues me voy a referir entonces a la propuesta académica que hacemos desde la experiencia de nuestra clínica, que explica cómo la unión de esfuerzos o la interacción de distintos elementos de cara a la defensa de los derechos humanos y el interés público nos permite hablar de la trilogía para la defensa del interés público, que está compuesta, como su nombre lo indica, por 3 elementos que son el litigio estratégico, la educación legal clínica y las alianzas estratégicas. Sobre los 2 primeros elementos, pues el uno ya me referí ayer, el otro acabo de hacer referencia. Entonces me quiero centrar en el tema de las alianzas estratégicas, que fue a lo que también hizo alusión Macarena, y es entendida como la forma de aunar esfuerzos para materializar los fines sociales de distintas organizaciones que pueden operar a partir de iniciativas distintas, de proyectos distintos, pero que tienen un fin común, que es la defensa del interés público y los derechos humanos. Entonces, fue la necesidad misma de tener aliados estratégicos para la materialización de nuestros fines lo que nos llevó a experimentar distintos tipos de alianzas y en realidad llegar a este planteamiento teórico que bajó de la práctica a la teoría y no en el efecto inverso como siempre sucede, y que se explica desde nuestro propio trabajo. Y nos ha permitido entonces estructurar acciones conjuntas de distinta naturaleza, si bien legales, no necesariamente judiciales, en la búsqueda de soluciones en derecho para, de un lado, defender el interés público, garantizar los derechos humanos y cumplir con nuestro objetivo de formar integralmente a nuestros estudiantes. Obviamente es un esquema que plantea muchos retos porque hay muchos tipos de alianzas, no todas son exitosas, son organizaciones que pueden tener fines distintos, pero lo realmente importante es identificar alianzas donde se puedan aunar esfuerzos en búsqueda de objetivos comunes, por más de que los proyectos en sí mismos sean diversos. ¿Para qué se dan las alianzas? Pues para lograr un litigio de alto impacto, es decir, acciones encaminadas a producir un resultado positivo de cara a los derechos humanos y a la defensa del interés público. Y precisamente vuelvo sobre lo que se señalaba hace un momento, y es que hay que hacer un par de precisiones. Litigio de alto impacto no solamente se refiere a acciones judiciales, donde se ponga en marcha la jurisdicción, sino a distintas formas de generar resultados visibles de cara a un cambio social. Y tampoco es conveniente señalar o creer que el litigio estratégico se refiere solamente a cuando se llevan causas de graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, porque se puede ir de causas menores para llegar a un precedente mayor en beneficio de la colectividad. Y creo que este es un elemento importante, sobre todo de cara al pro bono en las firmas de abogados, y es creer que únicamente se hace pro bono cuando se litiga ante los tribunales. No necesariamente, hay muchas formas de hacer pro bono, claro que no es el pro bono de mi primo ni de la secretaria de la oficina, y también pensando en que no solamente son grandes causas, sino que desde lo pequeño se puede ir a lo general. Y en la práctica, esas acciones de litigio estratégico pues se traducen en estrategias, que pueden ser judiciales, como lo digo, son acciones ante los tribunales donde se busca que se profiera un fallo para la defensa del interés público, fallo que no necesariamente tiene que ser absolutamente favorable, sino contener elementos que nos puedan permitir defender los derechos humanos de las colectividades que están afectadas. Puede haber estrategias de litigio en sentido administrativo, es decir, todas las actuaciones necesarias ante las autoridades administrativas o las instituciones del Estado, buscando una solución sin necesidad de llegar a las instancias judiciales. Muchas veces el alineamiento de los elementos de las agendas interinstitucionales nos permite llegar a soluciones sin necesidad de llegar al escenario judicial. A veces es más grave llegar a un escenario judicial que solucionarlo en una instancia administrativa para muchas comunidades. Pueden ser estrategias o acciones de carácter social, que son todas aquellas acciones que se adelantan directamente en las comunidades, tendientes a socializar entre las comunidades los derechos de los cuales la comunidad es titular, y compartir y construir conjuntamente con las comunidades las estrategias que se pueden llevar a cabo en el caso que estamos conociendo. Pero también es una estrategia social las acciones con los medios de comunicación. El efecto mediático es muy importante en los casos de litigio estratégico, bien sea de forma previa al caso, para que los medios de comunicación visibilicen una problemática con la importancia y con la pertinencia que esta tiene, o dentro de un mismo caso para señalar la pertinencia de que el Estado mire la situación que se está generando. También hay acciones de carácter político, que son las que se adelantan con las autoridades políticas de carácter nacional o de carácter local, porque el litigio local también es muy importante de cara a una modificación de una política pública o una reforma legislativa. Acciones pedagógicas, que se trata de actividades que buscan el empoderamiento de las comunidades en la defensa y el conocimiento de sus derechos,
Y también el otro carácter de las acciones pedagógicas es la realización de productos académicos que visibilicen las problemáticas, que permitan la realización de publicaciones transnacionales evidenciando una problemática regional o un informe de una situación de violación de derechos humanos en una región. Todo eso son acciones de interés público que se pueden adelantar en conjunto con otras organizaciones que compartan fines semejantes y que nos permita llegar a resultados de alto impacto social. Y esas mismas alianzas son las que nos han permitido definir que la trilogía es pertinente y que tiene 3 elementos característicos. El primero es que las alianzas o la trilogía muestra que debe ser una relación interesante en la medida en que al tener alianzas estratégicas, clínicas de por medio y litigio estratégico, asociamos distintas formas de trabajo, incluso en disciplinas distintas que nos permiten llegar a un resultado de alto impacto superando incluso la noción jurídica. La segunda característica es que es una relación necesaria la que se da en la trilogía, porque muchas veces el personal de una ONG o el personal de una clínica es insuficiente para atender un caso de alto impacto, o porque no se tienen los recursos económicos suficientes, o porque no se tiene un conocimiento especializado. Entonces, poner en marcha los 3 elementos de la trilogía es necesario. Y en tercer lugar, creemos que es una relación trascendente, en la medida en que siempre se ponen en marcha los 3 elementos de la trilogía de cara a llegar a un resultado de alto impacto social. Y la necesidad se ve reflejada, como les decía, no solamente en aliarnos porque queremos aliarnos, sino porque necesitamos recursos económicos y el aliado o los tiene o los puede conseguir, porque necesitamos visibilizar la problemática y entonces el aliado es más visible que nosotros, o si aunamos esfuerzos, la presión de varios puede llegar a un resultado mayor, o porque el recurso humano de la clínica o de la organización es insuficiente y necesitamos más, o porque necesitamos un conocimiento especializado técnico para el manejo de un caso, o porque sencillamente necesitamos esfuerzos interdisciplinarios para el manejo de un caso de interés público y de alto impacto. Entonces, nuestra experiencia nos ha evidenciado que hay distintos tipos de alianzas estratégicas que se pueden lograr precisamente para lograr poner en marcha la trilogía. ¿Con quién se puede hacer alianzas? Con personas o con organizaciones públicas o privadas con las cuales se comparten fines sociales o pedagógicos. Y en ese sentido tenemos alianzas con otras clínicas jurídicas nacionales e internacionales, con organizaciones sociales nacionales e internacionales, con entidades del Estado como la Defensoría del Pueblo o con otras unidades de nuestra misma universidad. ¿Y para qué se pueden dar las alianzas o cómo se pueden dar? Pues se puede dar para construir casos conjuntos y analizar una problemática a partir de sus elementos de hecho para llegar a estrategias de litigio, o sencillamente se puede dar la alianza cuando ya están diseñadas las estrategias de litigio para poner en marcha efectivamente las estrategias, para realizar investigaciones con miras a producción académica y visibilizar una problemática, para crear espacios como este, para la formación de profesores y estudiantes de cara al fortalecimiento de iniciativas como la educación legal clínica o el trabajo pro bono. Y ya, digamos, para terminar, quisiera referirme ya puntualmente a la experiencia de la clínica. Tenemos alianzas estratégicas con otras clínicas jurídicas, con organizaciones de la región como el CELS, CAREF, la Red Pro Bono Internacional, la Fundación Pro Bono Colombia, la Fundación Pro Bono Chile, entidades del Estado, grupos y centros de investigación tanto del país como de nuestra misma universidad. Y todo esto nos ha permitido aprender y enseñar el derecho usando elementos de nuestra propia práctica para mostrarle a los estudiantes que el derecho va mucho más allá de la teoría, que el derecho requiere una práctica, pero más allá de serlo por el simple hecho pedagógico, es por la necesidad de ser agentes transformadores del cambio social, y para eso, por supuesto, las alianzas estratégicas son muy relevantes en este proceso de formación. Para terminar, quisiera referirme, y es lo que está puesto en la presentación, una de nuestras principales alianzas estratégicas más relevantes, y especialmente por el tema del Congreso, la tenemos con los temas pro bono. Y conscientes de la necesidad de enseñar a nuestros estudiantes que desde la academia, qué es el pro bono, para qué sirve el pro bono y cómo poner en marcha el pro bono cuando salgan de la universidad, hemos realizado alianzas con el Van Center, con DLA Piper, que es la firma de abogados más grande del mundo, con la Red Pro Bono Internacional, la Fundación Pro Bono Chile, la Fundación Pro Bono Colombia. Desarrollamos distintas actividades. Lo que están viendo en la presentación es nuestra página web sobre el trabajo pro bono de la Universidad del Rosario. Desarrollamos distintas actividades tendientes a fortalecer la enseñanza del trabajo pro bono de nuestros estudiantes, para lo cual tenemos pasantías internacionales en temas pro bono en Chile, en Nueva York, en Washington. Desarrollamos estrategias de litigio en casos de alto impacto social con la Fundación Pro Bono Colombia y sus firmas aliadas.
Nuestro trabajo empezó en el año 2010 con la Fundación Pro Bono y a hoy tenemos cerca de 14 casos de alto impacto de distinta naturaleza, con firmas de distinto tamaño, con experiencia en distintas ramas del derecho, y ofrecemos a nuestros estudiantes la posibilidad de hacer su práctica jurídica obligatoria antes de graduarse en el área pro bono de las firmas asociadas a la Fundación Pro Bono Colombia. Luego de 4 años de tener estas prácticas, cerca de 150 estudiantes han hecho su práctica pro bono en el área pro bono de estas firmas, y lo más gratificante de esto, y lo puede decir Paula, es que muchos de nuestros estudiantes que han hecho práctica jurídica en temas pro bono se han quedado trabajando en las firmas de abogados en las cuales han hecho sus prácticas. Muchos de ellos hoy son coordinadores pro bono de las firmas, y adicionalmente, después de que hacen su práctica jurídica, muchos de ellos entran a nuestra clínica jurídica a desarrollar su año de clínica jurídica con nosotros, lo cual nos evidencia que esa cadena a la cual decidimos sumarnos hace 5 años está teniendo sus resultados, y es que los estudiantes tengan la semilla de la necesidad de ejercer su profesión con un perfil social. Solo manera de conclusión, en algunas cifras, lo que hemos logrado en nuestra clínica con acciones para la defensa del interés público son 2 intervenciones en trámites en los últimos 5 años, para no referirme a los 15, son 2 intervenciones en trámites de proyectos de ley ante el Congreso, 5 acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, 23 intervenciones en modalidad de amicus ante nuestra Corte Constitucional, 25 acciones colectivas, 32 coadyuvancias en acciones colectivas, 4 acciones de tutela, 33 asesorías a distintas comunidades, más de 20 ponencias académicas en eventos de este tipo, 19 talleres pedagógicos con las comunidades, 3 amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y más de 11 publicaciones entre libros y artículos académicos. Mucho de este trabajo con aliados estratégicos que nos han permitido desarrollar, o con los que hemos aunado esfuerzos para lograr casos de alto impacto social, y que nos permiten precisamente mostrarle a nuestros estudiantes que no solamente las cosas teóricas, que no solamente es como el modelo de educación legal clínica o el modelo de pro bono, sino que en la práctica esto se puede dar. Y yo quería mostrarles, no sé si tengo tiempo, una video muy corto de lo que nuestros estudiantes creen que es su experiencia en temas pro bono. Son estudiantes que además después, no se demora sino como 20 segundos, y además han tenido la posibilidad de hacer su práctica en temas pro bono y luego han formado parte de nuestra clínica. Si me ayudas, por favor, donde dice experiencias pro bono. El segundo, por favor. El segundo video. Donde está Paula, de hecho. Ese. No, ya, el oso lo hiciste ayer. Bueno, Luisa, sí, Luisa fue nuestra practicante pro bono en la firma en la que Paula es abogada, y Luisa posteriormente fue la coordinadora pro bono de la firma. Hoy en día Luisa sigue trabajando en Gómez Pinzón Zuleta, y el estudiante que la reemplazó en su práctica jurídica hoy es el coordinador pro bono. Me hubiera gustado mucho que pudieran escuchar lo que los estudiantes señalan sobre su experiencia pro bono y sobre cómo han seguido trabajando en estos temas. Muchos de nuestros estudiantes, como Luisa y como Kevin, que son los 2 estudiantes que están en el video, después han formado parte de nuestra clínica, y estoy casi convencida que cuando nuestros estudiantes salen después de esto, pues claramente tienen la semilla del sentido social de su profesión y van a desarrollar acciones de interés público dentro de un trabajo pro bono como parte de su ejercicio profesional, con una mayor convicción que muchos estudiantes que no tienen o no se dan la posibilidad, la oportunidad de tener este tipo de experiencias. Lo siento mucho por el video, pero muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada María Luisa Torres. Lamentamos mucho los inconvenientes técnicos que evitaron que se presentara el video o el sonido del video a todo el público. Previo a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, yo pudiera, y quizás en lo que he escuchado,
establecer que, tal y como dije, desde el punto de vista doctrinal y académico, el litigio estratégico y las acciones de interés público ha sido algo poco difundido en nuestro país como tema de estudio. Evidentemente su importancia la vemos todos los días y hay ejemplos prácticos en República Dominicana sobre situaciones semejantes que han provocado cambios y transformaciones. Lo que yo veo y de la manera que, y coincido en algunas líneas doctrinales, a que no es un conjunto específico de normas que va dirigido a una materia específica como el derecho penal, el derecho laboral, el derecho administrativo, sino mayormente son prácticas, estrategias que persiguen una transformación social en base a trascender el interés individual que se lleva sobre un caso particular o una situación particular para crear un cambio social dentro de nuestra democracia y de forma demócrata. Dicho esto, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas a través de nuestra maestra de ceremonia y las panelistas aquí podrán responder. De nuevo quiero darles las gracias, excelentes y muy interesantes las tres exposiciones. Vamos a iniciar la sesión de preguntas. En este momento la primera pregunta es para Macarena Sáenz. Dice, ¿cómo equilibrar un litigio que conlleve un cambio estructural en la sociedad si choca con intereses de las firmas de abogados que llevan el caso? Me parece que esto también fue tocado ayer, un poco el problema del conflicto de interés y qué pasa cuando choca con los conflictos con las firmas de abogados. Yo creo que el punto importante acá es buscar un paraguas de trabajo que tiene que ver con lo que señalábamos sobre las alianzas estratégicas. Si tú tienes un paraguas de trabajo bajo una organización en particular, es mucho más fácil evitar los conflictos de interés de esa manera. Entonces, hay ciertos conflictos que son inevitables. A veces no son conflictos, sino que son discrepancias estructurales. Y cuando hay una discrepancia fundamental, no puede haber trabajo en esa área en particular. Sobre todo cuando se trata de temas como, por ejemplo, derechos reproductivos y sexuales, que es uno de los problemas con los que se enfrenta CLADEM todo el tiempo, o en los casos de movimientos LGBT, de la población trans, por ejemplo. Claro, hay gente que efectivamente tiene una diferencia fundamental respecto de la necesidad de entregar derechos, de reconocer los derechos de ciertas personas. Pero más allá de eso, cuando el problema no es una diferencia fundamental, sino que es un problema de conflicto de interés, efectivamente, es decir, bueno, yo quisiera trabajar, pero tengo temor que esto después me va a eliminar la posibilidad de otros clientes que no van a querer venir a trabajar conmigo, no van a querer contratarme a mí. Esa es una cuestión que yo creo que se puede solucionar más fácilmente bajo estos paraguas de alianzas estratégicas, donde uno incluso puede generar una organización. En el caso del matrimonio igualitario en Estados Unidos está la organización que efectivamente no controla, pero es la prominente en el caso de matrimonio igualitario, es esta organización que se llama Freedom to Marry. Y hay un montón de gente que está donando dinero, que dona su tiempo, pero el paraguas es un paraguas que permite mucho más movimiento de personas que de otra manera no se sentiría en condiciones de poder trabajar directamente el caso. Yo solamente quiero hacer una precisión, es que respecto a lo que decía Macarena, y también lo dijo Paula ayer, muchas veces el conflicto no es real, sino que realmente hay, no sé si sea una pereza, por decirlo coloquialmente, por meterse en el caso por parte de la firma, o si realmente puede generarse un temor a meterse en un tema, o a que eventualmente el cliente pueda después llegar a ser, el demandado pueda llegar a ser su cliente. Pero digamos que el conflicto de intereses no puede ser hipotético, porque entonces las firmas nunca van a querer entrar en la dinámica del litigio de alto impacto, porque siempre puede llegar a ser que el demandado llegue a ser mi cliente. Entonces, creo que eso también es cuestión de que las firmas superen un poco esa barrera, y creo que también las firmas deben entrar en el escenario de entender que no solamente se hace pro bono con acciones judiciales, sino que hay muchas otras formas de hacer pro bono y que se pueden sumar a todos estos temas. Y creo que también las alianzas estratégicas, como le dice Macarena, es muy importante para esto, porque si a la firma realmente le interesa un tema,
tiene cómo aportar desde su experiencia, pues no firme o no suscriba el documento y haga alianzas estratégicas con clínicas o con organizaciones que firmen por usted, pero no privar a la colectividad y al bien público de recibir la experiencia de una firma por cuenta del temor a un eventual conflicto de intereses o a entrar en un tema escabroso. La doctora quería aportar algo. Podríamos poner un ejemplo quizás, bastante puntual. En el caso, por ejemplo, de que yo sea la firma, tenga un contrato con Gilda, por poner un ejemplo local, que es una zona franca, ¿verdad? Y un trabajador presenta un caso pro bono, o puedes, o sea, ahí sí, si el conflicto existe, entonces hay una solución ética, o puedes llevar uno o puedes llevar el otro, no es posible que lleves el caso y que al mismo tiempo lleves el apoyo pro bono, porque el conflicto de interés no debe evaluarse si tú vas a cometer una violación ética, sino que si existe, lo ético es no hacerlo, o sea, no llevar las dos cosas. Ese es el punto de vista que nosotros partimos desde las organizaciones sociales. La siguiente pregunta es para usted precisamente, doctora Pavón. Dice, ¿considera usted que sería posible legalizar el aborto terapéutico en la República Dominicana basándose en las convenciones sobre derechos sexuales y reproductivos que el país ha firmado? Definitivamente sí, yo pienso que los casos que se han dado en los últimos años han sensibilizado a muchas personas, o sea, algunos que tenían posiciones en las que entendían que debían acogerse por el lado moral, en casos como estas chicas que mencionábamos anteriormente, dijeron, bueno, si fuera mi hija, yo le hago el aborto y no se entera, o sea, yo ni siquiera pido el permiso, le hago el aborto, sobre todo porque es un tema de clases sociales. Estas dos niñas eran pobres y tenían que ir a un hospital público, y el hospital público entonces se hace dueño de los derechos de esa madre y de esa víctima de violaciones y decide por ellas. En el caso de una niña rica o de clase media, la familia la va a sacar del país o la va a llevar a una clínica privada y le va a ejecutar el aborto por una cuestión de salvar a tu niña de 10 años. O sea, quien es padre, aún tengas una posición moral sobre eso, en casos como este, tendrías una decisión quizás diferente. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta para la doctora María Lucía Torres y dice, partiendo de la experiencia y el éxito de la trilogía que habla, ¿es pertinente llevar esto a los estudiantes en lugares como nuestro país que no cuentan con esto? Y en la misma tónica, para darle ya salida a ambos, entonces también quieren saber cómo integrar a los estudiantes sin exequatur al trabajo pro bono. Sin exequatur. Bueno, creo que hay un tema importante que precisar, y es que las clínicas jurídicas se pueden formar sin tanto prejuicio de por medio, o sea, no se necesitan grandes reformas curriculares al interior de los currículos de las facultades de Derecho, sino se requiere más bien, obviamente, recursos económicos, pero tampoco en grandes cantidades, sino la decisión de querer implementar un espacio de enseñanza práctica del derecho. Entonces, ni la reforma curricular ni los recursos económicos creo que pueden ser un obstáculo para poder crear las clínicas jurídicas en las facultades de Derecho y empezar a formar a los estudiantes. Tendrán que tener talleres de cómo formar estudiantes, de cómo se forma una clínica, tener algunos profesores que empiecen a formarse, pero así empezamos todos. Entonces creo que el primer paso para hablar de todo esto, que podemos hablar de acciones de interés público, de litigio estratégico o de poner en marcha cosas como una propuesta como la trilogía, parte del querer de las facultades de Derecho de tener un espacio donde los estudiantes reciban elementos para la formación práctica del derecho y de esa manera poder tener las clínicas jurídicas. Y en cuanto a la relación con el pro bono, también es un tema de mucha voluntad de parte de las firmas y de querer aliarse estratégicamente con universidades, con facultades de Derecho y con organizaciones sociales para poner en marcha los temas de pro bono, que son muchos, que son de variada naturaleza y que por ende pueden superar, o sea, privilegiar el litigio local, pero también entrar al escenario del litigio internacional en distintas facetas. Entonces, creo que en uno y otro caso es un tema de voluntad, de querer hacerlo, de poder tenerlo, no exige
grandes cosas. Hay unas limitantes en las firmas, también en las universidades, que son los intereses, los eventuales conflictos de intereses, pero creo que como en todo proyecto que se inicia al interior de una empresa o de una universidad, debe proyectarse la clínica de tal manera que se armonice con las políticas institucionales y que permita el desarrollo de los objetivos de la clínica. Y creo que en ese punto de formación de las clínicas, las alianzas estratégicas son muy importantes, y es no arrancar de cero, como le decía Macarena, cuando ya hay muchas organizaciones que están haciendo un trabajo en determinado sentido y la Facultad de Derecho se quiere sumar a una determinada situación en el marco de su formación clínica, pues sumarse a esas organizaciones que ya lo están haciendo y aprovechar la experiencia ajena para hacerlo. Y lo mismo con los temas de pro bono, pero creo que el punto de partida es un punto de voluntad de querer tener un escenario como ese entre las facultades de Derecho. ¿Puedo hacer un pequeño alcance sobre el punto? Hay distintos modelos también. Hay el modelo clínico tradicional, además puede ser un modelo que puede ser un poco caro, Sí. pero como señalábamos también, hay modelos intermedios, donde uno puede tener un curso que suena doctrinal en el sentido que es un seminario. O sea, estoy pensando en el curso de litigio estratégico en que he tenido el privilegio de enseñar en los últimos 3 años, además de otros cursos más tradicionales, pero la idea del proyecto de litigio alto impacto American University es un proyecto muy intermedio, que no es una clínica, pero no es un curso doctrinal. Entonces, en el seminario lo que hacemos es que los alumnos trabajan temas que tienen un resultado práctico. Entonces, en vez de terminar con un paper o con un trabajo escrito, los alumnos trabajan durante el semestre un producto que va a tener un impacto práctico. Y lo que nosotros hemos querido hacer es trabajar en alianzas o poder apoyar el litigio local en otros países con el trabajo que nosotros podemos hacer. Entonces, el informe sobre el marco internacional en un determinado punto lo podemos hacer nosotros, y eso le da espacio a los alumnos de la otra universidad o de la organización local en otro país para trabajar temas de trabajo local, ver el tema fáctico, trabajar bien el tema de la descripción de los hechos, y nosotros entonces les mandamos a ellos el informe. Nosotros no aparecemos, ¿qué importa? El punto es precisamente formar alianzas para generar algún tipo de cambio, y los alumnos han tenido entonces un trabajo práctico, saben que lo que ellos hacen tiene una relevancia en el mundo real, afuera de la sala de clases, y es una contribución intermedia. Muchas gracias, doctora. Doctora Pavón, otra pregunta para usted. Dice aquí, ¿cuál es la real responsabilidad del Estado frente a los casos de abuso sexual a menores de edad y el futuro de esos menores aquí en la República Dominicana? Empezando con la protección de ellos como víctimas, pero también en la práctica donde se traduce la mayor debilidad es en una efectiva investigación de ese hecho de violación. Ustedes se sorprenderían quizás de que hay personas que no saben que si no van a una fiscalía dentro de las 48 horas después de la violación, pierden gran parte de la posibilidad de mostrar un caso de violencia sexual. Si en caso de que la violencia era masculina, por parte de un hombre, la recolección del semen debe de hacerse dentro de las 48 horas. Eso implica que si no fuiste, perdiste la oportunidad de demostrar eficientemente ante ese juicio. Ese tiempo coincide con el tiempo que necesita la persona para recuperarse, para salir del choque de que acaba de ser víctima de una forma de violencia. Entonces, la responsabilidad del Estado es, en los casos en los que sí se identifica, poder recolectar efectivamente la información y luego proteger a esa persona. Puede ser, por ejemplo, llevarla a una institución hasta que se defina si los padres tienen alguna vinculación o hasta que se elimine cualquier riesgo, como CONANI, que es a la institución a la que le corresponde esto, una institución que, por cierto, trabaja con un 15% del presupuesto que le corresponde por ley y que cuenta solamente con 8 hogares de paso para todos los casos de cualquier tipo de violencia de NNA. Eso es un reto en esta materia. Yo también hay un punto que quería mencionar y coincide con los casos de niños, niñas y adolescentes, que es el hecho del desistimiento. Si tenemos una víctima en una situación de pobreza y no comprende todo este boom mediático que a veces se da con los casos de violencia sexual, entonces la familia a veces con intención de proteger al mismo menor, lo que hace es desistir del caso.
Sabemos que hay mediaciones económicas, pero también, aparte de trabajar la cultura social del estudiante de Derecho, tenemos que desmontar que los casos de violencia sexual tenemos que negociar, porque tenemos que preguntarnos si es una cuestión éticamente correcta. Si usted tiene un caso en el que está defendiendo un violador, usted va a hacer lo mejor posible para defenderlo, pero la negociación es darle dinero a la familia pobre. Eso sería la solución ética, porque la realidad que estamos viviendo es que la mayoría de los abogados que le toca defender al imputado, eso es lo primero que buscan. Y simplemente con subir el monto le ganan la lucha al Estado. Simplemente con ir viendo hasta cuánto quiere recibir la víctima. Casos excepcionales, la niña que fue violada por un padre en Bonao, por un sacerdote, pero la deficiencia del proceso de investigación tumbaron el caso. Creo que es el único caso donde entiendo que hay un proceso de violencia sexual y que no hubo desistimiento. Otros países tienen solución a ese problema que nosotros no tenemos en nuestro sistema legal, que es mediante los intereses colectivos y difusos. En Guatemala, por ejemplo, las instituciones, sí, yo sé que se sorprenden, las instituciones han logrado mediante jurisprudencia representar a las víctimas de explotación sexual comercial infantil mediante una justificación de derechos de los intereses colectivos y difusos. Nosotros no hemos logrado eso, pero hay instituciones que hacen ese trabajo, que serían una solución al problema de las violaciones sexuales. Vamos a dejar entonces que nuestro moderador, el licenciado Tomás Hernández Metz, pues haga ya el cierre final de este panel con sus conclusiones. Bueno, habíamos puesto algo de las conclusiones antes de la sesión de preguntas y respuestas. Real y efectivamente vemos que hay mucho en donde se puede aportar a través del trabajo pro bono en situaciones que son neurálgicas desde el punto de vista social de grupos, personas y acciones que requieren transformaciones, no solo desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista de la protección, y que real y efectivamente se puede aportar de diversas formas, no solamente por acciones judiciales. Dándole las gracias a todos por la atención, vuelvo y agradezco a nuestras expositoras por la calidad de los temas y de los puntos por ellos destacados. Muchas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Acto seguido vamos a pedirle por favor la misma mecánica del día de ayer, vamos a pasar frente a la valla de nuestros patrocinadores para hacer la foto oficial del evento. Al mismo tiempo que le pedimos asistencia al personal del hotel porque tenemos que hacer una modificación en el escenario y añadir una silla. El personal de soporte, por favor, del hotel para que nos ayude a acomodar una silla que falta en el escenario. Nueva vez les recordamos también a los participantes que por aquel lado, por favor, para la foto oficial frente a la valla de los auspiciadores. Y cualquier persona que esté en el público que quiera hacerse una foto con nuestros panelistas, este es el momento de hacerlo de manera discreta por el lado izquierdo. Sí.